Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Para quienes no me conocen, mi nombre es Marianela y me pueden encontrar en Instagram como Mari Bastiano. En este podcast vas a encontrar diferentes reflexiones, aprendizajes y diferentes herramientas que me ayudaron en mi propio camino de crecimiento y desarrollo personal. En el episodio de hoy quiero hablar de una temática que fue la más votada en las encuestas que hice, que es saber cuidar las emociones. Bueno, me parece que es un tema bastante complejo, muy interesante también y muy amplio. Así que voy a intentar no extenderme tanto para hablar en este episodio un poco sobre qué significa, qué es cuidar las emociones, cómo podemos hacerlo de una manera más consciente y cómo el yoga y la conexión con nuestro cuerpo es una gran herramienta para ayudarnos a conectar con lo que sentimos, para también liberar las emociones y aprender a gestionar y a manejar eso que estamos sintiendo. La primera pregunta que me surgió cuando me puse a escribir sobre este tema es si yo sé cuidar o no mis emociones. Y creo que es un aprendizaje continuo. Esto de saber qué hacer con lo que sentimos es algo que vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Se me venía un ejemplo con la coherencia. No es que somos 100% coherentes o no lo somos, sino que vamos aprendiendo en el camino a ser cada vez más coherentes. Bueno, con esto es lo mismo, vamos aprendiendo qué hacer con eso que estamos sintiendo. Aunque a veces haya situaciones en donde reprimamos lo que sentimos o otras veces nos vamos al otro extremo y nos identificamos con eso que estamos sintiendo, lo importante es que hagamos esa pausa para darnos cuenta que estamos negando la emoción o que nos estamos identificando, es decir, estamos dejando que esa emoción nos tome y sentimos que somos todo enojo o toda angustia. Y bueno, creo que cuidar las emociones es que hagamos ese espacio para observarnos, para observar qué es lo que estamos sintiendo, hacer ese espacio para permitirnos experimentar lo que esté presente en nosotros sin juzgarlo, sin rechazarlo tampoco, y estableciendo un vínculo con esa emoción. Es decir, yo observo que estoy sintiendo esto, pero no me identifico ni tampoco la dejo de lado, la puedo observar, puedo ver qué es lo que esa emoción viene a enseñarme, qué es lo que tengo que aprender. Entonces, el primer lugar para cuidar las emociones es hacer espacio para sentir las emociones. Y además de permitirnos sentir, creo que hay algo muy importante también para cuidar nuestras emociones y es saber con quién compartimos lo que nos pasa. Muchas veces creemos que mostrarnos vulnerables nos hace débiles y entonces queremos mostrarnos fuertes, escondemos la vulnerabilidad y en realidad ser fuertes es amigarnos con nuestra vulnerabilidad. Creo que quien realmente se anima a ser vulnerable es quien es fuerte internamente, que tiene muy trabajada y asentada su fortaleza interna. Y está muy bien animarnos a ser vulnerables, pero tampoco podemos abrirnos al mundo. Tenemos que cuidar nuestra vulnerabilidad, tenemos que protegerla, resguardarla. Justamente cuidar es resguardar. Tenemos que saber con quién estamos compartiendo lo que nos pasa, con quién estamos compartiendo lo que estamos atravesando en nuestra vida. Y eso tiene también que ver con saber cuidarnos, con saber cuidar nuestra energía. Parte del cuidado emocional es elegir sabiamente los momentos y las personas a las que les confiamos nuestras emociones. Esto implica cuidar las emociones y cuidar la energía. Porque las emociones son energía y no nos tenemos que olvidar de eso. Los pensamientos está comprobado que tienen una determinada frecuencia energética y los pensamientos influyen en cómo nos sentimos y cómo nos sentimos influye en lo que pensamos. Entonces cada emoción también genera una vibración, una frecuencia, una carga energética. Y cuando reprimimos, por ejemplo, voy a elegir la tristeza, ¿no?
esa emoción, esa energía se va estancando en el cuerpo y nuestra frecuencia empieza a bajar. Cuando descuidamos las emociones, no les prestamos atención, las ignoramos, esa energía se estanca y con el tiempo empezamos a acumular ciertas emociones y no las procesamos, no las gestionamos, no nos vinculamos sanamente con la emoción, entonces empezamos a dejar que se vayan congelando, estancando en el cuerpo y es ahí cuando empezamos a tener tensiones físicas, dolores, hasta incluso nos enfermamos y aparecen sensaciones de ansiedad. A veces decimos tengo ansiedad y en realidad detrás de la ansiedad hay muchísimas cosas y hay emociones, hay energía estancada, hay un montón, por ejemplo, de miedos también. El miedo acumulado se expresa como ansiedad. Esos miedos que son inconscientes, que no estoy pudiendo nombrar y están en el cuerpo, no estoy pudiendo expresar esos miedos, ni siquiera estoy pudiendo llevarlos a un nivel consciente. Y todo eso se empieza a sentir en el cuerpo como forma de ansiedad. Por eso también es tan incómodo cuando hay tanta energía estancada, cuando no hicimos algo con eso que estábamos sintiendo, que lo reprimimos. En esa instancia ir al cuerpo es muy incómodo porque nuestro sistema nervioso está desregulado. Y cuando vuelvo a mi cuerpo, no quiero estar ahí. Porque tengo que enfrentarme a esas emociones que hace mucho tiempo vengo postergando. Entonces, hace muchos años que vengo arrastrando todo eso. Y ahí están esas tensiones que son tristezas, angustias que no me permití expresar, todo lo que no me permití llorar, no me permití sentir y mirar de frente todo eso que quedó congelado y se hizo enorme por arrastrarlo por tanto tiempo, es muy incómodo. Tenemos que tener mucha paciencia y por eso justamente se trata de un proceso. Es un proceso el volver a conectar con nuestro cuerpo, el simplemente sentarme, cerrar los ojos y observarme. Otro punto fundamental para cuidar nuestras emociones es ser conscientes de nuestras propias necesidades y de los límites que tenemos que poner. Cuando conocemos nuestras necesidades, podemos conocer nuestros ritmos y podemos saber cuáles son esos límites para con nosotros mismos y para con los demás también. Siento que es muy difícil realmente el tema de los límites, saber poner límites de una forma asertiva. Pero bueno, es necesario ir aprendiéndolo para cuidarnos y cuidar nuestras emociones. Hay que animarse a tener este aprendizaje. Sobre todo siento que a las mujeres a veces nos cuesta más, ¿no? Por la educación que hemos recibido. Y bueno, hasta acá hablé un poco lo que es cuidar las propias emociones. Pero, ¿qué pasa sobre cuidar las emociones en los vínculos? ¿Qué pasa sobre cuidar las emociones de los demás? Y con esto no me refiero a hacernos cargo de lo que otras personas sienten, que no se malinterprete, sino que me refiero a abrirnos ante esa incomodidad que surge cuando la otra persona no está tan bien, cuando está triste, cuando está angustiada. La verdadera conexión con las personas que amamos implica estar presentes, estar realmente presentes para el otro. Incluso cuando eso nos resulta incómodo, nos resulta difícil. Y obviamente está buenísimo pasar un buen momento, pasarla bien, pero también siento que estamos en una época en donde todo el mundo tiende a mostrarse siempre bien, positivo, con un dale para adelante, vamos, avancemos. Hay hasta incluso, creo, toda una idea de éxito en torno a esto, ¿no? Cuando en realidad estar mostrándose todo el tiempo positivo, estar bien, no es real. Justamente el otro día escuchaba un podcast de Gabor Maté que él decía que para ser reales, auténticos, tenemos que estar conectados a la emoción. Me pareció muy interesante porque realmente estar todo el tiempo feliz, alegre, obviamente que eso es una parte más de nuestra vida, pero como existe la luz, existe la sombra.
Y con esos vínculos que realmente nos importan, tenemos que generar ese espacio para que esa incomodidad, de que esas sombras que están ahí, existan. Porque son parte de la vida. Sería negar nuestra existencia si no. Entonces lo que quiero decir con todo esto es que para cuidar mis emociones y las emociones de las personas que amo, tengo que generar esos espacios, aunque sean difíciles y aunque sean incómodos. Tengo que abrirme al otro. A veces también esa incomodidad nos lleva a querer decir opiniones, consejos, y en realidad a veces simplemente es estar ahí, acompañar al otro en su emoción y no mucho más. Y si sos de esas personas que necesitan mostrarse todo el tiempo bien, incluso en esos vínculos donde realmente la vulnerabilidad está protegida, está bueno preguntarse por qué me quiero mostrar de una determinada manera. Quizás ya me acostumbré a esta imagen, a esta identidad que empecé a mostrar a los demás, a mi entorno, y ver si esa identidad está realmente conectada a la esencia, si está realmente conectado a lo que me está pasando hoy, ahora, en este momento. Quizás estás necesitando un espacio para mostrar también todo eso que estás metiendo abajo de la alfombra. Así que abrámonos un poco más a lo incómodo, lo difícil, a sostener nuestras propias emociones y también acompañar en las emociones incómodas de los demás. Obvio que también cuidar la emoción del otro, obviamente, es no hacer actos que ya sabemos que lo van a dañar y que no tienen una buena intención. Y vuelvo a lo mismo de lo que empecé hablando, que para esto hay que hacer espacio, generar ese espacio para las emociones, para sentir, para la expresión. Imagínense lo importante que es cuidar nuestras emociones, que cuando no lo hacemos, el cuerpo empieza a enfermarse, aparecen síntomas físicos, aparecen tensiones, dolores. Incluso cuando nos desconectamos de nuestras emociones, nos alejamos de nuestra autenticidad, de nuestra esencia, y aparecen sensaciones de vacío, de malestar. Cuando estamos muy desconectados de nosotros y desconectados de lo que nos pasa, aparece esa sensación de falta de sentido, de vacío interno. Es como si el cuerpo nos estuviera diciendo que hay algo en nuestro interior que necesita ser atendido, escuchado. Porque quiero reforzar esta idea de que cada emoción viene a enseñarnos algo. Y cuando también empezamos a cuidar nuestras emociones, hay algo que sucede que me parece muy importante nombrar acá, que es que empezamos a tomar decisiones más conscientes. Cuando vamos en piloto automático, desconectados, cuando no le hacemos espacio a lo que estamos sintiendo, cuando reprimo, por el contrario, me dejo tomar por una emoción y me siento colapsado, abrumado, abrumada, bueno, ahí es donde voy y tomo una decisión impulsiva. Por eso es importante colocarnos en este rol de observadores, no dejarnos tomar por las emociones, porque eso nos lleva a tomar decisiones inconscientes, impulsivas, es decir, no tomamos buenas decisiones. Así que es muy importante cuidar las emociones para tomar decisiones conscientes. Pero una de las preguntas que me hicieron, que quiero compartir, que me pareció muy interesante, es ¿cómo empiezo a conectar con mis emociones si estoy totalmente desconectado, ¿no? Bueno, primero yendo al cuerpo. Las emociones se sienten desde el cuerpo. Recordemos que cada postura, cómo estamos respirando, el cuerpo todo el tiempo nos está hablando de cómo estamos emocionalmente, cuál es nuestro estado emocional. Y cuando vamos al cuerpo podemos soltar, liberar las emociones también a través del cuerpo. Bueno, quizás alguna vez les pasó de llorar, por ejemplo, en una clase de yoga. Y es eso, voy al cuerpo, voy a mi interior y puedo liberar esa emoción. Y quizás estoy llorando en plena práctica y no entiendo ni siquiera por qué. Quizás a alguien también le pasó que esté escuchando. Bueno, eso se trata de emociones que en realidad quedaron congeladas y que venimos arrastrando durante años y años y que ahora se están liberando a través del movimiento. Cuando empiezo a mover mi cuerpo y empiezo a liberar mis emociones, empiezan a salir esas emociones que ni siquiera sabía que estaban ahí.
Por eso la práctica de yoga nos conecta con nuestro interior, con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, y por eso va mucho más allá de asanas o posturas físicas, sino que cuando practicamos yoga le damos al cuerpo y a la mente un espacio para procesar todo lo que sentimos, para silenciar también la mente y poder estar presentes en nuestro cuerpo. Y así es como esta energía acumulada empieza a liberarse. A veces creemos que vamos a procesar o liberar una emoción simplemente hablando, ¿no?, sobre esa emoción, y puede sí que nos ayude a hablar, a analizar. Pero ¿te pasó alguna vez de hablar sobre eso que te pasa, analizarlo, darlo vuelta de un lado para el otro, y podés entenderlo, sabés qué tenés que hacer o qué no? Podés hacer un análisis a nivel mental sobre lo que te está pasando, pero igual te seguías sintiendo re mal o angustiada, enojado, enojada. Por eso, ir al cuerpo desde la escucha corporal es que podemos trascender ese análisis y realmente hacer un cambio en eso que estamos sintiendo. El cuerpo tiene su propia sabiduría y tiene muchísima información sobre todas las experiencias que vivimos a lo largo de nuestra vida. Contiene toda nuestra historia. Y bueno, el yoga, el movimiento consciente, el focusing o enfoque corporal son herramientas que nos ayudan a conectarnos con esa sabiduría, a volver a conectarnos con nuestras emociones. Aprender a escuchar las señales que nos envía el cuerpo es esencial para que cuidemos nuestras emociones. Cuanto más conectados estemos al cuerpo, más vamos a estar cuidando nuestras emociones. Y conectados al cuerpo, con esto no me refiero simplemente a mover el cuerpo, sino a saber escuchar cuáles son esas sensaciones físicas y poder ver cuál es la información que nos trae esa sensación sobre mis emociones, sobre las experiencias no resueltas. Cuando observamos las sensaciones corporales, es que empezamos a entender cuál es la emoción que quedó ahí sin procesar o la experiencia que quedó sin procesar. ¿Vieron cuando tenemos un nudo en la garganta por cosas que no pude decir, o esa presión en el pecho por sentir muchísima angustia, o ese peso en los hombros, esa carga por estar cargando mochilas ajenas, por cargarnos con cosas que no nos corresponden, o ese dolor de cabeza que tenés todo el tiempo porque no parás de preocuparte, de sobrepensar? Bueno, cuando llevamos la atención a alguna de estas sensaciones y aceptamos lo que el cuerpo está intentando decirnos, cuando lo observamos y generamos ese lugar para escuchar el cuerpo, es que empezamos a entender esas emociones, a comprenderlas y a liberarlas. Cuando reconocemos y validamos las sensaciones y las emociones, inmediatamente sentimos alivio, calma, porque liberamos esas emociones reprimidas. Y eso lo veo mucho en las sesiones, en mis sesiones de enfoque corporal. Y también en estas sesiones empezamos a buscar la raíz de esa emoción. Por ejemplo, yo puedo decir, sí, tengo ansiedad, ¿no?, como hablaba hace un rato. Pero, ¿qué está detrás de esa ansiedad? Y pueden ser un montón de cosas. Entonces, no solamente el enfoque corporal, sino también el yoga, todo lo que nos lleve, todas esas actividades físicas, todas esas terapias que nos lleven a escuchar el cuerpo y a vincularnos mejor, ¿no?, con lo que sentimos. Y otra cosa por las cuales es muy importante ir al cuerpo es porque muchas veces nuestras emociones se manifiestan físicamente antes de que podamos entenderlas a un nivel mental. Entonces, tenemos que llevar la atención. Por ejemplo, si hoy tenés los hombros tensos, el cuello, la mandíbula tensa, bueno, ¿te detuviste a preguntarte realmente por qué tengo esta tensión en mi cuerpo? ¿Qué me está queriendo mostrar, enseñar esta tensión? ¿Por qué me duele la espalda? Y para que esas respuestas lleguen necesitamos hacer una pausa. Lo que pasa es que lo que queremos es que nos saquen rápido y fácil el dolor.
Entonces caemos en la fácil, queremos tomarnos una pastilla o estamos dependiendo de un otro todo el tiempo para que se haga cargo de lo que nos pasa a nosotros en realidad. Entonces tenemos que volver a nuestra guía interna, volver a nosotros, saber qué movimiento tengo que hacer para que este dolor de espalda se me pase, qué rutinas tengo que tener para que ni siquiera aparezca este dolor de espalda y no estar dependiendo todo el tiempo o del kinesiólogo, del fisioterapeuta, sino volver a nosotros, volver para conocernos. Ir al cuerpo es conocernos, saber escuchar esas sensaciones es conocernos y no ir a buscar la solución más fácil o más rápida. Por eso creo que practicar yoga es un gran recurso porque nos da la posibilidad de hacer esa pausa, de detenernos, de sentir. El yoga actúa como una vía de comunicación directa entre nuestra mente y nuestras emociones, ayudándonos a entender mejor qué es lo que está pasando en nuestro interior. También nos lleva a estar presentes con lo que sentimos y nos desafía constantemente. Por ejemplo, si hago una postura que es muy incómoda o muy desafiante, en ese momento me puedo dar cuenta que estoy sintiendo frustración. Incluso podemos llegar hasta enojarnos porque algo no nos sale, ¿no? Y bueno, el yoga nos invita a través del cuerpo, con las posturas, a vincularnos con eso que estamos sintiendo y qué hacer con esa emoción que está apareciendo, a reconocerla primero, ¿no? Y a observarla sin tener una reacción inmediata, porque también es eso, aprender a cuidar nuestras emociones es saber responder en vez de reaccionar y para eso tenemos que trabajar muchísimo en nuestras heridas internas. Entonces el yoga nos enseña a respirar, a permitirnos sentir sin juicios. Y bueno, esa misma actitud hay que extenderla luego fuera del mat. Por eso digo que el yoga va mucho más allá del mat y va mucho más allá de hacer posturas. Esa misma actitud es fundamental en nuestra vida diaria. El yoga es una práctica que se extiende más allá del mat y se extiende a nuestra vida. Eso es lo que es realmente yoga, poder llevar lo que aprendí en el mat fuera del mat. Yoga es una filosofía, es una forma de vivir y cuando nos enfrentamos, en este caso por ejemplo a una situación difícil, a una emoción incómoda, en lugar de reaccionar impulsivamente, puedo aplicar la conciencia del yoga, puedo respirar y en vez de reaccionar, responder de manera consciente ante esa situación que me presenta la vida. El yoga también nos enseña a soltar esas tensiones musculares, a soltar nuestras emociones y aceptarlas también, tal cual como son, sin intentar cambiarlas o tratar de evitarlas. Y nos lleva a empezar a ver las emociones como guías que nos llevan también a conocernos, ¿no? Como señales de nuestro cuerpo que nos muestran qué es lo que necesitamos aprender, qué es lo que necesitamos darnos en cada momento. Se trata de que vayamos desarrollando la capacidad de observar nuestras emociones, sin dejarnos llevar por lo que estamos sintiendo. Cuando nos observamos, nos permitimos elegir nuestras respuestas con mucha más sabiduría y tomamos decisiones que realmente cuiden nuestro estado de calma interior. Y antes de despedirme, lo que quiero decir es que se conecten con su cuerpo todos los días un ratito. Si pueden estar todo el día conectados a su cuerpo, mejor, pero todos los días un ratito ya va a ser una gran diferencia. Para mí es muy importante hacerlo al comienzo del día porque es una forma de entender cuál es el ritmo que estoy necesitando para ese día. ¿Qué es lo que está necesitando mi cuerpo? ¿Qué está necesitando mi ser? Porque justamente el ser se expresa a través del cuerpo, entonces ya sé cómo y con qué ritmo voy a afrontar ese día. Cuidar nuestras emociones es algo que tenemos que hacer todos los días. Necesitamos entonces hacer esa pausa para escucharnos un ratito todos los días. Tenemos que hacer ese lugar para escuchar nuestro cuerpo. Y esto es para cuidarnos, para tener un mayor bienestar y también para tener una mejor salud, para no llegar a somatizar. Y esto se los dice a alguien que somatizó toda la vida
donde de un día para el otro me pasaban cosas que no entendía ni de dónde venían, porque estaba muy desconectada de mis emociones. Y llegué a quedarme en cama, por ejemplo, a los 19 años sin poder levantarme por una lumbalgia de un día para el otro. Entonces, sé de lo que estoy hablando. Hacer este espacio es esencial para no llegar a estos límites. Y claramente que cuanto más tiempo durante el día estés conectado con tu cuerpo, escuchándolo, mucho mejor. Y si querés meditar, hacer yoga, incorporar movimiento consciente a tus días, estar más presente, te invito a que te sumes al programa de liberación somática, en donde trabajamos en liberar estas tensiones físicas y emocionales. Y pueden encontrar este programa en mi página maridibastiano.com, y si no, también si quieren alguna otra información pueden mandarme un mensaje por mi Instagram, maridibastiano. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este episodio, que esto los motive a incorporar la meditación, a mover su cuerpo en sus días, a escucharse, a hacer yoga y a tener mucha más conciencia en esas sensaciones físicas que están apareciendo, para que empieces a cuidar de tus emociones desde este lugar, haciendo espacio y haciendo una pausa. Gracias por estar ahí. Si te gustó este episodio, si te aportó algo nuevo este contenido, te agradezco que comentes, que dejes alguna pregunta, si te quedó alguna duda, que lo compartas, le des like. Toda interacción ayuda para que este contenido se expanda. Muchas gracias por estar ahí. Hasta el próximo episodio.